Capítulo 1. Introducción. Pasé 6 temporadas trabajando como guarda forestal de alta montaña para el Servicio de Parques Nacionales. La mayoría de ellas en un parque al que llamaré Risco del Caldero, una vasta extensión salvaje de picos de granito y bosques subalpinos en el norte de la península que apenas atrae a una 10ª parte de los visitantes que reciben sus vecinos más famosos. Mi nombre es Josefina Tarrant. Y me encantaba ese anonimato. Adoraba los largos tramos de sendero donde podía pasar 2 días enteros sin ver a otro ser humano, y esa calma particular que se asienta sobre la alta montaña al atardecer, cuando el viento amaina y la cumbre entera parece contener el aliento antes de que caiga la noche. Había encadenado bastantes temporadas en la naturaleza antes de llegar a Risco del Caldero, las suficientes para desarrollar un respeto profundo por lo que la montaña puede hacerle a la gente descuidada. Hipotermias, desprendimientos de rocas o encuentros con la fauna local que terminan mal para alguna de las partes. Había aprendido a leer el tiempo en las formaciones de nubes y a confiar en mi instinto cuando un sendero se sentía mal antes de que pudiera articular la RA100. Lo que no había aprendido todavía era que algunos lugares en este parque albergaban un tipo de peligro diferente, uno que no tenía nada que ver con la altitud o la exposición a los elementos. Aquel mes de agosto, mi supervisor, un guarda curtido llamado Cornelio Boyd, que llevaba casi 30 años trabajando en Risco del Caldero, me asignó una patrulla en solitario de 5 días que cubría el remoto cuadrante noreste del parque, una sección articulada alrededor de una vieja torre de vigilancia contra incendios que había sido desmantelada hacía décadas, cuando la vigilancia aérea hizo que los ojeadores de tierra quedaran prácticamente obsoletos. La torre en sí seguía en pie, mantenida a duras penas como estructura histórica y refugio de emergencia, encaramada en un afloramiento de granito con vistas que alcanzaban los 80 kilómetros en un día despejado. Tendrás que tomar buenas notas sobre el estado de la torre, me dijo Cornelio, entregándome la orden de servicio con un cuidado que me pareció, incluso entonces, ligeramente deliberado. Cuestiones estructurales, sobre todo. El tejado, los cimientos y si la escalera de acceso necesita un cambio. ¿Hay algo más que deba saber sobre esa zona? Se tomó un segundo de más antes de responder. Solo registra cualquier cosa inusual. Es el procedimiento estándar para cualquier asignación en una estructura remota. Volvió a centrarse en su papeleo antes de que yo pudiera insistir, y algo en la postura de sus hombros me indicó que la conversación había terminado. Quisiera yo o no, no le di muchas vueltas en ese momento. Los guardas forestales desarrollamos todo tipo de supersticiones silenciosas sobre los puestos remotos. Todo el mundo tiene un tramo de sendero o una zona de acampada concreta que prefiere esquivar en los turnos en solitario, normalmente por razones que no van más allá de un mal recuerdo o una noche incómoda escuchando a algo grande moverse entre la maleza cercana. Preparé mi equipo, comprobé la radio y partí a la mañana siguiente bajo un cielo despejado, sintiendo esa satisfacción particular de un guarda que se adentra en parajes que ama genuinamente. La caminata me llevó la mayor parte del día, 10 kilómetros de curvas cerradas, ascendiendo a través de un bosque cada vez más ralo, hasta que los árboles dieron paso por completo al granito desnudo y a los pinos negros deformados por el viento. La torre de vigilancia apareció ante mis ojos alrededor de las 4 de la tarde, con su silueta de madera envejecida recortada contra un cielo que empezaba a teñirse de oro por el atardecer. Recuerdo haberme quedado allí parada un largo rato, con las correas de la mochila clavándose en mis hombros, sintiendo que algo que no sabría definir planeaba sobre mí. No era miedo,
Exactamente. Solo la sensación, tenue pero inconfundible, de haber llegado a un lugar que había estado esperándome. Capítulo 2. Sucesos extraños. Monté mi tienda en la repisa plana de granito, situada debajo de la torre en lugar de dormir dentro de la estructura. La práctica habitual para un edificio que no había recibido un mantenimiento adecuado en años. Pasé mi primera tarde haciendo el trabajo rutinario que requería mi asignación: fotografiar el exterior de la torre, revisar la escalera de acceso en busca de carcoma o podredumbre y anotar el estado de los cimientos para el informe que entregaría en la estación. El interior de la torre, cuando subí a inspeccionarlo antes de quedarme sin luz, albergaba la quietud particular de un espacio abandonado hace mucho por la presencia humana regular. El somier oxidado de un catre, una estufa de LEA que nadie había encendido en décadas, un libro de registro, dañado por el agua pero todavía parcialmente legible, reposaba en un pequeño estante junto a la ventana, el tipo de diario que históricamente llevaba cada vigilante de incendios, registrando las condiciones meteorológicas, los avistamientos de humo y las minucias diarias de un puesto solitario. Lo hojeé distraídamente, más por curiosidad que por una expectativa real de encontrar algo destacable, y hallé anotaciones que se remontaban a las décadas activas de la torre, en su mayoría secas y procedimentales, como es de esperar. Pero cerca del final, en una sección fechada en la última temporada activa de la torre, en 1971, la caligrafía cambiaba. Se volvía más apretada, más urgente, con entradas más cortas y cada vez más centradas en algo que el vigilante claramente encontraba lo bastante perturbador como para documentarlo, a pesar de su obvia reticencia a dar explicaciones detalladas. 14 de julio. Volví a escuchar algo en la cresta anoche. No es un ánimo, demasiado rítmico, como pasos rodeando la base de la torre una y otra vez, deteniéndose justo debajo de la ventana cada vez. 19 de julio. Lo informé por radio. En la base piensan que estoy perdiendo la cabeza aquí arriba solo. Quizá tengan razón. 23 de julio. He visto una luz en la cresta esta noche, moviéndose por donde no existe ningún sendero. La he seguido con los prismáticos durante casi 20 minutos antes de que se apagara sin más. Ninguna linterna hace eso. La última entrada de esa sección, fechada 3 días antes de lo que supuse era el final oficial de la temporada, decía simplemente: algo quiere subir aquí conmigo. No creo que busque compañía, creo que quiere la torre. Cerré el libro de registro y lo devolví a su estante, diciendo a mí misma que el aislamiento de un puesto de vigilancia en solitario podía jugarle malas pasadas a la mente de cualquiera, y que las anotaciones de un diario de hacía décadas escrito por un predecesor anónimo y posiblemente trastornado no constituían pruebas de nada más allá de la ordinaria soledad humana llevada al límite. Esa noche, de vuelta en mi tienda en la repisa de granito bajo la torre, me desperté alrededor de las 2 de la mañana con el sonido de unos pasos, lentos, deliberados, rodeando la base de la torre exactamente como había descrito el viejo diario, crujiendo contra la grava y la piedra con un ritmo demasiado uniforme, demasiado paciente para pertenecer a cualquier animal que yo conociera. Me quedé rígida en el saco de dormir, aguzando el oído por encima de los latidos de mi propio corazón, y conté unas vueltas completas antes de que los pasos finalmente se desvanecieran de forma gradual en el silencio. Me dije que era una cabra montesa o un zorro investigando el perímetro de mi campamento,
algo con una explicación mundana que mi cerebro agotado y aislado simplemente había revestido de un pavor innecesario. No me lo creí del todo, mientras permanecía allí tumbada en la oscuridad, escuchando un silencio que se sentía demasiado deliberado para estar verdaderamente vacío. Capítulo 3. La oscuridad crece. Pasé mi segundo día completando el estudio estructural que Cornelio me había asignado, fotografiando las grietas de los cimientos, probando las tablas que quedaban en el tejado, e intentando concentrarme en la labor práctica y medible de mi trabajo, en lugar de la inquietud que se había instalado en mi pecho desde que leí aquel viejo cuaderno de bitácora. Sin embargo, seguían acumulando pequeños detalles que hacían que concentrarse fuera cada vez más difícil. Mi radio, que había sido completamente fallable durante 6 temporadas de trabajo en la naturaleza, empezó a emitir ráfagas de estática en canales que a esta altitud deberían haber ofrecido una señal limpia. 2 veces esa tarde creí captar lo que parecía una voz lejana, sepultada bajo las interferencias, demasiado fragmentada para entender las palabras, pero inconfundiblemente y humana en su cadencia. Peor aún, mientras trabajaba en la pared orientada al norte de la torre, encontré arañazos en el viejo revestimiento de madera, marcas profundas y deliberadas que no coincidían con ningún patrón de desgaste que yo conociera, dispuestas en una especie de semicírculo alrededor de la base de la estructura, calcando con exactitud el trayecto que aquellos pasos habían recorrido la noche anterior. Llamé por radio a la estación de guardas esa tarde, más por la necesidad de escuchar otra voz humana que por una verdadera emergencia, y fue el propio Cornelio quien me atendió. Su voz adquirió un tono de atenta cautela en el momento en que mencioné los pasos y las anotaciones del viejo diario. «¿Has encontrado el diario de Dionisio Halloran?», dijo, y algo en su tono me indicó que aquello no era ninguna novedad para EHL. «¿Usted sabía lo de esto?». Una larga pausa chisporroteó en la radio. Dionisio trabajó en ese puesto en el 71. Fue la última persona en ocupar esa plaza antes de que el servicio de parques la retirara. Terminó su temporada, bajó de la montaña y dejó el servicio en menos de un mes. Nunca dio un motivo claro, pero muchos oímos rumores a lo largo de los años. Hubo otra pausa, más larga esta vez. «Probablemente debí haberte informado mejor antes de enviarte allí arriba sola. Lo siento. ¿Qué le ocurrió realmente? Nadie lo sabe con certeza. El propio Dionisio nunca habló mucho de ello, al menos no de forma clara. Pero hay una historia más antigua, que se remonta a mucho antes de su temporada, sobre un topógrafo que trabajó en esa misma cresta décadas antes de que se construyera la torre. Murió allí arriba durante una tormenta, ala por los AOS-30, y nunca se recuperó el cuerpo porque el terreno cambió demasiado debido a los desprendimientos de los años siguientes. Los paisanos más viejos solían decir que su espíritu se quedó atado a esa cumbre y que se volvió muy territorial, empeorando cuando el servicio de parques empezó a destinar vigilantes allí arriba de forma regular. Me quedé sentada apretando el walkie-talkie, viendo cómo se apagaba la luz sobre los picos circundantes, sintiendo que aquella inquietud previa se afilaba hasta convertirse en miedo real. «¿Quieres que envíe a alguien para relevarte antes de tiempo?», preguntó Cornelio, y pude notar una preocupación genuina tras la neutralidad profesional de la pregunta. Debería haber dicho que sí. Ahora lo sé, con esa lucidez limpia y perfectamente inútil que solo llega cuando ya han pasado las cosas. Pero había construido mi carrera sobre la base de no dejar que el miedo dictara mis decisiones,
y un testarudo orgullo profesional me impidió admitir hasta qué punto aquel diario y esos pasos se me habían metido bajo la piel. Terminaré la evaluación, dije, 2 días más. Llamaré por radio si la cosa empeora. Aún no sabía con qué rapidez iba a empeorar todo. Capítulo 4. El terror esa noche. Los pasos regresaron antes, comenzando justo al anochecer, en lugar de esperar a la oscuridad total, y esta vez no se limitaron a dar vueltas lentas alrededor de la base de la torre. Subieron por la escalera de acceso. Me quedé congelada en mi tienda, escuchando el ritmo inconfundible de unas botas sobre los viejos peldaños de madera. Cada paso era deliberado, sin prisas. Ascendiendo hacia la pequeña cabina de observación, situada a 12 metros por encima de donde yo había acampado en la repisa de granito. El sonido continuó durante lo que me pareció un tiempo imposible, mucho más de lo que la altura real de la escalera debería haber permitido y, cuando finalmente cesó, oí, tenue pero inconfundible, a través de la fina lona de mi tienda, el chirrido de la puerta de la torre al abrirse en unos goznes que sabía con absoluta certeza haber dejado cerrados a cal y canto. No volví a pegar ojo en toda la noche. Permanecí sentada, envuelta en el saco de dormir y con la linterna frontal en la mano, vigilando la silueta oscura de la torre contra el cielo estrellado. En algún momento, pasadas las 3 de la mañana, vi aparecer una luz en la ventana de la cabina de observación, tenue, parpadeante como la de un viejo quinqué de queroseno en lugar de cualquier linterna moderna, moviéndose despacio de un lado a otro como si alguien recorriera la pequeña estancia, antes de extinguirse de forma tan abrupta como había aparecido. A la mañana siguiente, agotada y alterada pero negándome a abandonar la misión, subí yo misma por la escalera para revisar el interior de la torre. Encontré el viejo diario abierto en su estante por una página que no había leído previamente, a pesar de que estaba segura de haberlo dejado cerrado el día anterior. La anotación, con una caligrafía que ya reconocía como los trazos cada vez más frenéticos de Dionisio Halloran, describía un encuentro que aparentemente había tenido en los últimos días de aquella temporada de 1971. Lo he visto esta noche, de pie, justo donde yo estoy sentado ahora. Abrigo de lona viejo, el equipo de topografía colgado de un hombro y la cara gris y demacrada, como algo que ha estado expuesto a la intemperie demasiado tiempo como para seguir vivo adecuadamente. No me ha amenazado. Solo se ha quedado ahí, mirando, como esperando a que yo entendiera algo que se me escapaba. Luego ha dicho 4 palabras y ha desaparecido sin más. Estas pisando su sitio. Cerré aquel libro de registro con manos que se habían vuelto inestables y, esa tarde, al examinar los cimientos de la torre, con más cuidado del que requería mi informe original, encontré algo que me heló la sangre. Una sección de la repisa de granito situada bajo el pilar de soporte noreste de la torre mostraba indicios claros de una antigua excavación, cubierta hacía tiempo por líquenes y musgo, pero inconfundible para un ojo entrenado. Una depresión poco profunda, aproximadamente del tamaño y la forma de una tumba humana, posicionada directamente debajo de donde el diario de Dionisio sugería que el espíritu del topógrafo se había erguido. Esa noche los pasos volvieron a sonar, pero esta vez no se detuvieron a dar vueltas a la torre. Se dirigieron directamente hacia mi tienda, lentos y deliberados, deteniéndose justo al lado de la fina pared de lona
que me separaba de lo que fuera que producía ese terrible y paciente sonido. Una voz, ronca y seca como el viento viejo entre las ramas muertas, pronunció 4 palabras que coincidían exactamente con lo que había leído en la última anotación de Dionisio. Estás pisando su sitio. Capítulo 5. La verdad. Llamé por radio a Cornelio en cuanto clareó, con la voz temblorosa a pesar de todos mis esfuerzos por mantener el tono profesional, y se lo conté todo. Los pasos, la luz en la ventana de la torre, la depresión con forma de tumba que había encontrado bajo los cimientos y la voz fuera de mi tienda que había repetido las palabras exactas de Dionisio Jayorán de hacía 50 años. Cornelio guardó silencio durante un largo rato después de que terminé y, cuando finalmente habló, su voz arrastraba el peso de una información que claramente había estado guardándose durante años sin saber si alguna vez necesitaría compartirla. Hubo un equipo de topografía trabajando en esa cresta allá por 1936, dijo despacio. Una expedición cartográfica. Parte de la evaluación original de los límites del parque. Entró una tormenta rápido, de esas que pillan desprevenidos incluso a los montañeros experimentados, de 1 kilómetro de cresta, pero nunca recuperaron el cuerpo. El terreno allá arriba ahí es inestable, hay muchos desprendimientos de rocas incluso en los buenos años. El informe oficial concluyó que probablemente cayó en una grieta o quedó sepultado bajo un derrumbe durante la propia tormenta. Pero sigue ahí arriba, dije, bajo la torre. Es la hipótesis más probable, visto lo que describes y visto lo que le ocurrió a Dionisio en el 71. La voz de Cornelio transmitía ahora una pena genuina. El dolor particular de alguien que se enfrenta a una tragedia de hace décadas con la que nunca se había permitido sentarse a reflexionar. Cuando construyeron esa torre de vigilancia en los años 40, eligieron ese punto por las líneas de visión, la mejor visibilidad en kilómetros a la redonda. Nadie en la construcción tenía idea de que estaban edificando directamente encima de donde probablemente habían ido a parar los restos de Zenet, arrastrados por el mismo desprendimiento que los sepultó en primer lugar. Pensé en aquella depresión poco profunda en el granito, con el tamaño y la forma exactos de una tumba, y sentí que una oleada de pena me recorría, eclipsando por un momento incluso mi propio miedo. Un hombre, muerto hacia casi 90 años, sepultado sin saberlo bajo una estructura levantada específicamente para vigilar la misma naturaleza salvaje que lo había matado, obligado a soportar décadas de vigilantes ocupando el espacio situado justo encima de su lugar de descanso no marcado. ¿Qué es lo que quiere?, pregunté. Si realmente es él que intenta conseguir asustando a cada vigilante que trabaja en esa torre. No lo sé con certeza, admitió Cornelio. Pero si tuviera que adivinar, basándome en todo lo que pasó, Dionisio, y en todo lo que estás describiendo ahora, diría que no está intentando hacer daño a nadie. No exactamente. Creo que ha pasado 90 años solo ahí arriba, olvidado, sin sepultura, viendo a extraños ocupar un espacio construido justo encima de él, sin que nadie reconozca jamás lo que le ocurrió en realidad. Creo que lo único que ha querido siempre es que alguien, por fin, lo vea. Que lo vea de verdad, no que se limite a tolerar su presencia como un inconveniente que hay que evitar. Me quedé sentada apretando el walkie-talkie, mirando hacia la silueta oscura de la torre contra el cielo matutino, y sentí que algo cambiaba en mi forma de entender el miedo que llevaba 2 días arrastrando. Quiero intentar una cosa, dije despacio, antes de que me saques de aquí. Quiero intentar reconocerlo adecuadamente, darle el reconocimiento que aparentemente lleva casi un siglo esperando.
Cornelio guardó silencio un largo momento. Ten cuidado, Josefina. Sí, cual sí la deferencia que esperas ofrecerle, 90 años de olvido pueden agriar un espíritu y hacer que no responda bien a las buenas intenciones, por muy sinceras que sean. Capítulo 6. Pesadilla final. Subí a la torre sola esa tarde, mientras el sol caía lo suficiente como para pintar las cumbres circundantes de un oro profundo y alargar las sombras. No llevaba más que el viejo diario de Dionisio y una pequeña colección de piedras que había recogido en la cresta inferior, un gesto improvisado para erigir el tipo de hito funerario que Aldrico Sennett nunca había recibido en 90 años de entierro anónimo. La temperatura cayó en el instante en que puse un pie en la cabina de observación, de forma nítida y repentina a pesar del aire templado de la tarde en el exterior, y sentí que una presencia se concentraba en el pequeño espacio con una gravedad que me oprimía el pecho como una presión física. Sé lo que te pasó, dije, con la voz más firme de lo que esperaba, teniendo en cuenta la fuerza con la que me martillaba el corazón. Sé que moriste aquí arriba en 1936 y sé que construyeron esta torre justo encima de donde terminaste sin que nadie se diera cuenta. Lo siento, nadie debería tener que pasar 90 años así, olvidado, con extraños caminando sobre ti como si nunca hubieras existido. La temperatura bajó aún más, y la luz al otro lado de la ventana pareció oscurecerse más de lo que justificaba el propio atardecer, acumulando sombras densas en las esquinas de la pequeña estancia. Una forma comenzó a perfilarse cerca de la vieja estufa de EA, enjuta, gris, ataviada con los restos de un viejo equipo de lona de topógrafo, con el rostro fino y curtido de una manera que delataba décadas de exposición a unas inclemencias de la montaña que ningún cuerpo vivo habría podido resistir. Te he traído algo, continué, arrodilándome para disponer las piedras que había subido en un pequeño y deliberado túmulo cerca de la base del pilar de soporte noreste, directamente encima de donde ahora entendía que sus restos aún descansaban bajo el granito. No y es mucho, no y es un entierro de verdad, no del tipo que te merecías, pero y es algo, un reconocimiento, alguien que por fin te ve, de la forma en que aparentemente has estado esperando. La forma se deslizó más cerca y, por primera vez desde que empezó toda esta experiencia, sentí que cambiaba la naturaleza del miedo que me oprimía el pecho. No desapareció del todo, pero se suavizó entrelazándose con una pena que se sentía, por imposible que pareciera, compartida entre los dos. Gracias, articuló la voz, con una ronquera dolorosamente humana a pesar de que todo en su emisión desafiaba cualquier explicación natural. Nadie se había detenido lo suficiente antes. Dionisio se asustó y huyó. Todos los que vinieron después de él se limitaron a evitar la torre por completo en cuanto se corrió la voz. Hubo una larga pausa, llena del sonido del viento moviéndose en el exterior, aunque el aire dentro de la habitación permanecía de una forma antinatural, perfectamente inmóvil. Eres la primera que se ha quedado para entenderlo. Me quedé sentada con él en aquella pequeña y fría estancia, mientras la oscuridad total se asentaba sobre la cresta y, durante casi una hora, a vez de fragmentos y pausas, compartió los retazos de su propia memoria que aún se mantenían coherentes tras 90 años de aislamiento. Sus últimas horas en aquella tormenta de 1936, la desorientación, el frío y el largo y lento proceso de una mente y un espíritu intentando mantenerse unidos a través de décadas de no ser reconocido por nadie ni recibir luto.
Cuando finalmente bajé de nuevo por la escalera cerca de la medianoche, agotada pero extraña e inesperadamente en paz, los pasos no me siguieron. La torre a mis espaldas permaneció a oscuras y en silencio y, durante el resto de mi patrulla, las perturbaciones que habían plagado mis 2 primeras noches cesaron por completo. Entregué mi informe structural al servicio de parques la semana siguiente, incluyendo una recomendación cuidadosa y redactada con términos profesionales para que la designación histórica de la torre incluyera una pequeña placa que reconociera la desaparición de Aldestructura, lo más parecido a un memorial adecuado que su historia había recibido jamás. El servicio lo aprobó 8 meses después, y subí en coche para el pequeño acto de inauguración el verano siguiente, viendo cómo se instalaba una modesta placa de bronce en la base de la torre, sintiendo que algo se asentaba y se completaba en mi pecho de una forma que todavía hoy no puedo expresar del todo con palabras. Nunca volví a escuchar esos pasos en ninguna de mis patrullas posteriores por esa sección, pero el mes pasado, trabajando en un puesto totalmente diferente 3 crestas más allá, mientras terminaba una patrulla vespertina en solitario, y el crepúsculo daba paso a la noche cerrada. Hoy, leve pero inconfundible en el viento, a alguien tarareando suavemente una vieja melodía que no reconocí, flotando desde una dirección en la que sabía con absoluta certeza que ningún otro guarda, ni alma viviente alguna, tenía programado estar trabajando esa noche.